Las relaciones interpersonales no siempre son fáciles. ¿Por qué nos cuestan? Muchas veces nosotros no ponemos límites en esas relaciones. ¿Hasta dónde debe ir cada relación? ¿Qué tanta intimidad yo le permito tener a una persona? La intimidad es el derecho, la capacidad que yo le doy a otro de mirar dentro de mi corazón. Todo se tiene que perdonar y todo se puede perdonar. No existe un pecado en la Biblia que mi hermano pueda hacer contra mí, que Dios me diga, no, eso sí no se lo tienes que perdonar. Porque perdonar es un acto egoísta. Muchos creen que es darle algo a alguien, pero es pensar en ti mismo, porque sanar tu corazón. Ahora, restaurar la relación ya es algo que la Biblia nos dice en cuanto sea posible, en cuanto dependa de ustedes. Yo debo estar dispuesto a restaurar la relación y lógicamente hay ciertos casos en los que la Biblia no me obliga a mí a volver a dar una confianza. Bienvenidos al programa de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Les saluda Esteban Porras y está conmigo mi papá, director de nuestra organización para Iberoamérica, Sixto Porras. ¿Cómo estás? Muy bien, Esteban, feliz, porque en esta ocasión en el estudio está uno de mis mejores amigos, con quien comparto cosas íntimas y quien hace preguntas muy personales. Bueno, eso vamos a tratar este programa, cómo relacionarnos bien, cómo conectarnos al máximo. Y su nombre, nuestro gran amigo, es Pedro Villegas. Él es autor del libro Una vida relacional al máximo. Es pastor de la iglesia Full Life en Florida. Es un gran amigo ya por unos años y sobre todo es esposo de Ana y padre de Natán y Abel. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, un gusto poder estar con ustedes y con todos los que nos están viendo en este momento y escuchando también las diferentes estaciones de radio y bueno, contento de lo que Dios va a hacer a través de este tiempo. Pedro, Dios nos creó para ser relacionales. Dijo en la Biblia hagamos al hombre a nuestra imagen. El ser humano tiene la capacidad, porque tiene el ADN de Dios, de relacionarse con Dios y nos puso para que nos relacionáramos entre nosotros, para que habláramos, para que nos comunicáramos, para que haya una interacción. Creó a la mujer como un complemento perfecto, con el don perfecto de complementarnos para que tuviésemos relación. Pero no necesariamente las relaciones son fáciles. No son fáciles porque muchas veces las interrumpen las heridas del pasado, muchas veces las interrumpe el orgullo, la competencia, la envidia, la codicia. Caín la destruyó porque se sintió ofendido de que su hermano hizo algo bien. ¿Qué te inspiró a escribir este libro y cuán importantes son las relaciones interpersonales? Bueno, como tú bien lo dices, Dios nos creó justamente para relacionarnos. Cuando el Señor creó a Adán, lo primero que dice es, no es bueno que el hombre esté solo, le va a hacer una ayuda idónea. Y con eso no solamente estaba pensando en darle una esposa, no, también estaba pensando que a través de esa esposa él pudiera tener hijos, que nosotros pudiéramos tener vecinos, amigos, comunidad. Y Dios justamente está diciendo que no es bueno que nosotros vivamos solos, tenemos que vivir en comunidad. Pero es cierto, no es bueno que estemos solos, pero al mismo tiempo la mayor cantidad de los problemas que nosotros tenemos es debido a las relaciones. Entonces uno como que dice, bueno, ¿cómo así Dios? O sea, no es bueno que esté solo, pero si estoy acompañado tengo un montón de problemas que no tendría si estoy solo. Y cuando nos devolvemos justamente a Génesis, nos damos cuenta que Dios cuando creó las cosas también estableció que todo lo creado tenía que estar dentro de un orden para que fuera de bendición. A lo que me refiero es que cuando Dios creó los cielos y la tierra, nos dice que al principio todo era un caos, pero Dios lo había establecido, Dios lo había creado, pero todo era un caos. Y eso muestra que aún lo creado por Dios tiene que estar dentro de un orden de Dios para de esa manera ser de bendición. Y Dios toma esa creación y le empieza a dar ese orden. Y pone lo de arriba arriba, lo de abajo abajo, lo mojado a un lado, lo seco a otro lado. Y ya cuando empieza a haber orden, empieza a haber más bendición, más creación. Empieza a crear los árboles, toda la vegetación. Después entonces crea los animales de las aguas, del cielo. Finalmente el hombre y finalmente la mujer lo va creando. Pero nos muestra que sin el orden, lo de Dios no es de bendición, sino es un caos. Para que haya bendición tiene que estar todo dentro del orden de Dios. Y ahí está. Dios quiere que tengamos relaciones, pero esas relaciones que nosotros no las ponemos dentro del orden de Dios terminan siendo caóticas, terminan siendo un problema, dándonos problemas en lugar de bendiciones.
Y ahí está donde Dios nos muestra la importancia de nosotros poner su orden dentro de las relaciones. Y en esto consiste justamente este libro. Este libro nos permite a nosotros identificar los diferentes principios de orden que Dios ha establecido para que todas nuestras relaciones produzcan bendición. Nos enseña desde cómo conseguir amigos, qué tipo de amistades debemos tener, qué tanta intimidad debemos tener con esos amigos, como también nos habla de nuestra esposa, nos habla de nosotros cómo manejar las suegras para que sean de bendición. Nos habla de la crianza de los hijos, también cómo tener una relación con nuestras autoridades, honrándolas. Toda relación debe estar dentro del orden de Dios. Y justamente en este libro busqué poner todos los principios bíblicos que nos permiten a nosotros organizar las relaciones para que estén dentro del orden de Dios y produzcan así la bendición que Él quiere para nosotros. Hablábamos antes de comenzar a grabar de un conocido tuyo que decía, yo no quiero ser como mi tío que dice que es cristiano, y no quiero ver cómo es esto de conocer a Dios porque no quiero parecerme a mi tío. Y a mí me llegó mucho, porque hay demasiados oyentes que de vez en cuando escriben, me da miedo conectarme a la iglesia, me da miedo hablar con Dios, porque en casa o en mi familia las personas con las que yo me conecto, algunos dicen ser creyentes. Inclusive entre mismos creyentes, entre cristianos, esto puede afectar de alguna manera nuestra relación con Dios. ¿Por qué? ¿Qué le dirías a estas personas que están diciendo, me da miedo conectarme con Dios o tener algún tipo de relación con Dios porque no veo cómo puedo tener una buena relación con estas personas? Bueno, a alguien que no quiera acercarse a Dios a causa del mal testimonio de otras personas, le podría decir que, mira, Dios es perfecto. El camino que Dios nos enseña a nosotros es perfecto. Pero las personas que caminamos ese camino, bueno, no somos perfectas y además tenemos un libre albedrío. Y yo le animaría a que no permitiera que la mala experiencia con este tipo de personas le llevara a dudar de la perfección de Dios, del amor de Dios, de la fidelidad de Dios y de todo lo que Dios tiene para ella. Al fin y al cabo, Dios nunca nos obliga a practicar su palabra. Dios nos da la capacidad y nos invita a hacerlo. Pero es de cada persona el hacerlo o no hacerlo. Como tú decías, yo cuando me convierto al cristianismo le empiezo a compartir a un amigo y eso es uno de muchos testimonios. Y él justamente me habla de este tío que va a una iglesia, pero que es alguien a quien él no se quiere parecer. Y esto sí es un gran problema. ¿Por qué? Porque cuando Jesús a nosotros nos envía con una misión de ser sus testigos. Un testigo es alguien que experimentó algo, vio algo, y a través de sus testimonios, otras personas que no lo han visto pueden llegar a verlo. Eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer. Pero la connotación de ser testigos, de la cual nos habla la Biblia, es una connotación en la cual nosotros debemos testificar con toda nuestra vida hasta el final de esta. Eso quiere decir que nosotros no solamente debemos testificar con nuestra boca, sino con la forma en que nosotros vivimos. Y es ahí donde se equivocan muchos cristianos. Mira, ante esta frustración, Dios a mí me mostraba cómo la vida de todos nosotros se divide en 5 áreas. En nuestra área espiritual, que es nuestra relación con Él. Nuestra área relacional, que es nuestra relación con el prójimo. Nuestra área física, que es nuestro cuerpo, el cuidado que le tenemos que dar al mismo. Porque tu llamado puede ser muy grande, pero lo vas a desarrollar hasta donde tu cuerpo te lo permita. Y si no lo cuidas, Dios puede tener grandes planes, pero no vas a llegar a ellos. El cuarto es nuestra área profesional, que es cómo trabajamos y la administración de los recursos. Y el quinto, que es nuestro ministerio, que es cumplir nuestro propósito de llevar el evangelio a quienes no lo conocen y también hacer discípulos. Cuando nosotros le preguntamos a un cristiano promedio que se califique en todas esas 5 áreas, de 1 a 10 cómo están, nos encontramos que en su área espiritual están 9. Se la pasan orando, leyendo la Biblia, yendo a la iglesia, pero en su área relacional están mal. En su área física están mal. En su área profesional son un desastre. Y en la ministerial también vuelan. Se la pasan metidos en la iglesia, en todos los programas, ministrando. Y cuando vamos a ver, estas 2 áreas, tanto el área como espiritual como el área ministerial, son las que no tocan sus familiares inconversos. Eso quiere decir que los familiares inconversos lo único que están viendo es un desastre en las 3 áreas que les tocan, en la relacional, en la física y en la profesional. Y en ese momento, en lugar de alegrarse, porque él empezó a ir a una iglesia, se empiezan a preocupar. Porque dicen, no solamente es un desastre en su vida, sino que ahora se la pasa metida en esa iglesia. Y ahí es donde la gente empieza a ver un mal testimonio. Entonces,
justamente todo este material viene con el ánimo de levantar discípulos que reflejen a Jesús en todas las áreas de su vida. Si una persona empieza a ir a la iglesia, pero inmediatamente su familia inconversa empieza a ver cambios, empieza a ver que es más amoroso, que elige mejor sus amistades, que honra a sus padres, empieza a ver que también empieza a cuidar bien su cuerpo, que tiene una buena alimentación, un buen descanso, que hace ejercicio, que se convirtió en un buen trabajador, en un buen administrador de dinero, que no se endeuda, que de hecho paga sus deudas, pues esta persona se va a alegrar. Y por el testimonio de él, por su ejemplo, va a decir, ¿sabes qué? Yo también quiero ir a la iglesia. Y ahí es donde está la clave. Wow. Claro. He superado los 60 años y en todos estos años, todos tenemos amigos y nos relacionamos. Yo recuerdo la infancia, era una alegría los amigos, jugábamos, reíamos, era una inocencia. Siempre habían fricciones, rivalidad y todo normal. Pero conforme crecí, me di cuenta que relacionarse no es fácil, porque a personas que hemos ayudado y le hemos extendido la mano, de repente nos traicionan, hablan mal de nosotros, murmuran de nosotros, y usted dice, ¿cómo? Todavía recuerdo a un amigo que se convirtió y un empresario y ayudaba a la gente, le pedían prestado y él daba prestado y luego cuando cobraba no quería la gente pagarle, y un día lo recuerdo golpear su pierna, decir, es que no sé cómo relacionarme, porque abusan de mí, porque me lastiman, porque no me buscan por lo que yo soy, sino por el dinero. Y él estaba llorando realmente porque era difícil. Las relaciones interpersonales no siempre son fáciles. ¿Por qué nos cuestan? Bueno, yo creo que la traición, el abuso son cosas que siempre vamos a vivir. El mismo Jesús, que vivió una vida perfecta, tuvo que pasar por ello. Tuvo que pasar por la traición de alguien, tuvo que pasar por la negación de otra persona, tuvo que pasar por tener que perdonar, sanar y seguir adelante. Y yo creo que sí es una responsabilidad de cada uno de nosotros aprender a sanar. Yo digo que si a ti te traicionaron, tú sanas cuando tú dejas de buscar la traición. A lo que me refiero, tú estás sano en el momento en que si llega a ocurrir una traición te toma por sorpresa. Porque una persona sana siempre espera lo mejor de otros, no espera lo malo. Entonces, sí creo que sanar es que si me vuelven a traicionar, me va a coger por sorpresa. Al mismo tiempo, sí creo que podemos aprender de nuestros errores. Sí. Y un gran inconveniente, un gran error que yo creo que nosotros cometemos con las relaciones es que no les ponemos límites. Y vuelve otra vez justamente la creación. Lo que Dios hace cuando organiza es poner límites. Dice, hasta acá va el agua, hasta acá va la tierra, hasta acá van estos animales, hasta acá van los otros. Empieza a poner límites. Y muchas veces nosotros no ponemos límites en esas relaciones. ¿Hasta dónde debe ir cada relación? ¿Qué tanta intimidad yo le permito tener a una persona? La intimidad es el derecho, la capacidad que yo le doy a otro de mirar dentro de mi corazón. Y nosotros nos equivocamos en el nivel de intimidad que le damos a otro. Si miramos, Jesús pasó un año y medio de su ministerio antes de elegir a los 12 que le iban a acompañar todo el tiempo. O sea, él se tomó el tiempo de conocerles. Pasó toda la noche en oración. Eso quiere decir que no solamente fue por su experiencia con ellos, sino también buscó la sabiduría de Dios. Y después elige 12 personas que los va a acompañar. Pero de esas 12 personas nos damos cuenta que no todos tenían el mismo nivel de intimidad con Jesús. Solamente en Getsemaní nos damos cuenta que para poder llegar allá, quienes querían arrestar a Jesús necesitaban a uno de ellos. Eso quiere decir que había lugares donde Jesús no invitaba a todo el mundo, sino solamente a sus 12. Él solamente le permitía a los más cercanos que conocieran cierta parte de él. Pero cuando están en Getsemaní, él llega y le dice a 8, esperen acá, y poco les dice. Ellos saben que algo está ocurriendo, pero no saben mucho, no tienen mucha información, no tienen tanta intimidad, no han visto entre el corazón de Jesús. Y Jesús después llama a Pedro, Juan y Jacobo y les dice, vengan ustedes. Les permite entrar a un mayor nivel de intimidad donde ya abre más su corazón y les dice cómo se siente y también qué espera de ellos que lo acompañen en oración. Después va a un lugar todavía más íntimo donde está solamente él con el Padre y ahí ya se abre completamente. En ese momento ya suda sangre, ya le dice me siento a morir, si puedes pasar de mí esta copa, ya en ese momento se desnuda completamente. Entonces creo que muchas veces nosotros cometemos el error de tomar personas y meterlas en esta categoría.
donde solamente debe entrar el Padre. Y las expectativas que tenemos de ellos es de perfección, de que nunca nos van a fallar, de que nos van a solucionar los problemas, y ahí es donde nosotros terminamos frustrados y con el corazón roto. Otras veces, en el nivel de Pedro, Juan y Jacobo, metemos a personas que no deberían estar porque no tienen un temor de Dios, porque no han sido probadas, porque su lealtad y su fidelidad nosotros no la hemos probado. Y lógicamente, pues son personas que nos van a terminar traicionando. O permitimos que personas no creyentes estén donde estaban los otros 8, que conocen ciertos lugares donde nosotros estamos que no deberían conocer los demás. A lo que me refiero es que si nosotros manejamos los niveles de intimidad que nosotros les damos a las personas, vamos a estar más protegidos. No vamos a estar 100% a salvo, porque yo creo que parte de la vida es tener que perdonar a las personas porque nos fallaron, claro, sanar, tener que ir a Dios. Pero sí vamos a reducir en gran cantidad el número de personas que nos van a romper el corazón. Déjame profundizar un poco más. Hablaste de algunos principios que toda relación debe de tener. ¿Cuáles serían algunos de estos principios que debemos de establecer con nuestros amigos en los diferentes niveles que estás hablando? Bueno, yo creo que hay 4 niveles de amistad. El primer nivel, y justamente lo saqué de esa historia de Getsemaní, porque este es un momento bien especial para Jesús. A nosotros nos decían las abuelitas que a los amigos se les conoce en las malas. Y yo creo que eso es injusto porque a los amigos tú los necesitas justamente en las malas. O sea, tú no te puedes dar el lujo de, bueno, voy a pasar por algo malo para conocer quiénes son mis amigos. Más bien en las buenas me voy a preparar cuando esté en las malas para asegurarme que estoy bien rodeado. Entonces, con base en esa historia, yo digo, bueno, el cuarto nivel de intimidad, que son los que no estaban, son los que no fueron invitados a Getsemaní. ¿Quiénes eran estas personas? Eran personas que no conocían o no reconocían la autoridad de Jesús. Son personas que no son creyentes. Son personas que nosotros no conocemos. Son personas que todavía su fidelidad a Dios, su lealtad a Dios no ha sido probada. Porque yo creo que alguien que no es leal a Dios no va a ser leal a mí. ¿Okay? Entonces, ese es ese grupo. El siguiente nivel, que es el número 3, son personas que ya yo puedo contar con ellos, que sería donde entraron los 8 discípulos, que estaban invitados a Getsemaní, pero todavía no conocían una gran intimidad de lo que estaba viviendo Jesús. Y ahí deben entrar amigos creyentes, amigos donde nosotros les dejamos ver más o menos lo que está pasando en nuestras vidas, pero no nos desnudamos del todo. Pero sí son personas con las cuales nosotros podemos compartir mucho, porque compartimos la misma pasión por Jesús. Claro. El siguiente nivel de intimidad ya vendrían a ser los amigos íntimos. Ahí ya entran máximo 3 personas que son amigos que su fidelidad y su lealtad ha sido probada. Personas con las cuales nosotros nos podemos desnudar. No podemos esperar perfección, pero sí podemos exigirles más. Jesús a esto les exigió 3 veces, oren por mí. Le fallaron y él no se enojó por eso, pero les siguió exigiendo. O sea, son personas que nosotros podemos esperar que hagan cosas por nosotros. No van a ser perfectos, pero les podemos exigir. Y el último nivel, que ya es donde solamente debe entrar Dios, es donde nosotros sí debemos esperar una respuesta, donde nunca vamos a salir defraudados, porque todo aquel que pone su confianza en el Señor jamás saldrá defraudado. Wow. Qué interesante, ¿verdad? Hacer este ejercicio. Yo creo que muchos pueden en casa en este momento estar tomando nota, decir quiénes deberían estar en estos círculos o en estos niveles. No, aún yo les animaría a que usted haga su lista. Claro. Y si no tiene personas en el círculo íntimo, por ejemplo, cuando Lázaro se enferma, Marta y María saben a quién llamar y le mandan un mensaje, de esos mensajes que llegan al corazón. Tu amigo, el que tú amas, está enfermo. Wow, usted tiene que tener a alguien a quien llamar, a quien acudir, alguien que puede levantarse en la noche y venir y atenderte y cuidarte, alguien a quien usted puede abrir el corazón y decir, estoy viviendo esto. Ese examen yo creo, Esteban, que todos debemos de hacer. Todos tenemos que estar haciendo esa lista, tomando nota. ¿A quién llevo a Getsemaní? Claro, ¿a quién me llevo? Ese es todo un mensaje, ¿A quién llevo a mis Getsemaní? Ahora, yo pienso que algunas personas pueden estar diciendo, no me ha sido fácil encontrar estas personas confiables. Yo personalmente, mi historia ha sido que en mi iglesia, yo encontré personas que puedo tener una entrañable amistad, increíbles. O sea, yo ayer te decía, fuera de cámaras, yo tengo 12 amigos muy buenos, demasiado buenos. Y ahí los hice en la iglesia.
pero tuve que exponerme, tuve que participar en grupos, aprender a servir en la iglesia, y ahí me di cuenta que tenía afinidad con algunas personas y que estas personas amaban a Dios con pasión. Estas personas, cuando los escuchaba hablar de otras personas que no estaban ahí presentes, hablaban bien de ellas. Eran personas respetuosas, que honran a sus padres. Yo dije, este es el tipo de personas con el que yo quiero estar. Y poco a poco, porque nos íbamos aventurando en, vamos a la playa, vamos a la boda de un amigo, vamos a ayudarte con un hijo. Entre momentos difíciles de ir al cementerio o momentos de paseos, yo pude ver esa fidelidad, pero lo aprendí a hacer en la iglesia. Y pienso en algunas personas que dicen, bueno, ¿por dónde comienzo a buscar a esas personas íntimas? Si tal vez no tienen muchos, tal vez dicen, no tengo 12, pero tengo tal vez 1 o 2. Y alguien puede decir, realmente soy una persona muy sola. Habla de esas personas que se sienten como solas y que dicen, yo creo que necesito comenzar a hacer esto, pero no sé por dónde empezar. Bueno, lo primero es entender que si Jesús tuvo amigos, nosotros necesitamos tener amigos. Porque ser cristianos es imitar a Jesús. Y es confiar en que todo lo que Jesús nos modeló es una invitación a que nosotros lo vivamos, porque va a ser de bendición a nuestras vidas. No podemos tener una vida saludable sin amistades. Lo que pasa es que las amistades que valen la pena no son baratas, son costosas. Y es algo que tenemos que tener nosotros, tenemos que ser conscientes de esa realidad. Mira que la Biblia nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero este es el principio. O sea, cuando tú temes a Dios, estás ahí en el inicio. Pero para crecer en sabiduría necesitas andar entre sabios. Porque nos dice que el que anda entre sabios, sabio se hace. Pero el que anda entre necios termina mal parado. Se convierte en un necio. Y las abuelitas lo decían, ¿no? Dime con quién andas. Es que las abuelitas eran tan sabias como Salomón. Así es. Pero mira que Jesús aplaude a la reina del sur, que recorre una gran distancia y viene con regalos bastante costosos para poderse reunir con Salomón. Porque Jesús está diciendo a través de esto que la amistad con sabios es costosa, requiere esfuerzo, requiere sacrificio, no es barata. Lógicamente, cuando tú vas creciendo, Esteban, tú creces en un lugar donde hay personas que son más afines a ti, es más fácil conseguir amistades cuando tú vives en la ciudad donde tú creciste, porque hay una mayor afinidad en las personalidades de otras personas. Pero cuando tú, por ejemplo, te vienes a vivir a otro lugar donde estás viviendo, ya se hace más complicado, porque ya encuentras menos afinidad. Se hace más complicado, pero no es imposible. Te va a requerir a ti pagar un mayor precio. Te va a requerir a ti hacer más sacrificios, porque las amistades con sabios no son baratas, son costosas. Las amistades con necios son baratísimas, son súper fáciles. Hacerte amigo de un necio es simplemente tú estar dispuesto, porque él te aparece, él te llega, él siempre tiene tiempo, pero los sabios no tienen mucho tiempo, y los sabios eligen bien sus amistades. Entonces va a requerir ser intencionales. Yo busco ser intencional en desarrollar amistades que yo sé que a mí me van a ayudar a crecer, que valen la pena. Lo hago como Jonatán, que cuando vio en David alguien que dijo, yo quiero ser amigo de él porque él es un sabio, pues llegó a él con regalos, llegó a él con un pacto, llegó a él ganándose la amistad, diciéndole, mira, ¿sabes qué? Yo he visto en ti algo que no es común, y yo quiero una amistad contigo, y yo hago un pacto, yo voy a honrar esa amistad. Estoy dispuesto a hacer un gran sacrificio por cuidar de la amistad. Lo mismo yo hago. ¿Entiendes? Le decía ayer a tu papá que para mí su amistad es tan importante que si él me dice, ven a Colorado Springs, a mí no me importa, yo pago el precio de venir hasta acá para pasar tiempo con él. ¿Entiendes? Y todos los años nos hemos reunido desde que nos conocemos y yo saco tiempo para hacer alguna actividad que nos una y todo eso porque es una amistad con un sabio, es alguien que yo sé que vale la pena yo invertir para poder desarrollar esa amistad. Pero así también lo hago con muchos amigos. De pronto, cada vez es más difícil encontrarlos cerca a casa. Claro. Pero en el mundo en el que vivimos, entonces toca sacar más tiempo, toca invertir más dinero y buscar a esos amigos. Si me toca tomar un avión para estar con un sabio, lo voy a hacer. Si me toca llamarle, porque hoy en día también la tecnología nos permite para conservar esa amistad, para nutrirla, pues lo voy a hacer. Entonces yo animaría a todas estas personas a que dejen de sacar excusas y empiecen a ser intencionales en buscar amistades con sabios. Me encanta, me encanta. Aprender a hacer el sacrificio y ser intencional. Intencional y selectivo, ¿eh? Exacto, porque hacer el sacrificio y ser intencional no significa que ya todos entraron al límite, al nivel más íntimo. Significa que apenas estoy
haciendo una relación y eventualmente, poco a poco, saber quién puede llegar a ese nivel de intimidad. Pero ahora, pensemos en esa persona que le cuesta relacionarse porque ha pasado por algún tipo de abuso, porque ha sido muy dañado. Entonces, están estas personas que no han sido intencionales y que hoy dicen, me encanta recibir este mensaje porque me desafía a ser intencional, a ser sacrificado. Pero está este grupo de personas que dicen, yo he pasado por mucho dolor. ¿Qué le dirías a estas personas? Yo le diría a una persona de estas que si ellos no sanan y no perdonan, Dios no les va a poder dar más. Cuando miramos la historia de Moisés, nos damos cuenta que Moisés pasó por muchas cosas. Pero Moisés lograba sanar, perdonar, pasar la página y volverse a exponer. Wow. Pero en el momento en que él no lo hizo, en el momento que de pronto todo lo que hizo el pueblo ya se le subió a la cabeza, le copó su corazón y lo llevó a reaccionar golpeando la piedra, el Señor dice, ya no te puedo llevar a lo que te tenía prometido. Has perdido una tierra. ¿Por qué? Porque perdiste la capacidad de perdonar, de pasar la página, de sanar, de volverte a exponer. Fue a causa de que él dejó de sanar que él no pudo seguir conquistando. Entonces, una persona que ha sido muy dañada, si no se pone en la tarea de sanar, perdonar y volverse a exponer, no va a poder conquistar más cosas que Dios tiene para él. El mismo Jesús tuvo que pasar por traición, por negación, pero se volvió a exponer. No fue como que en el momento que él resucitó, él cogió y le dijo a todos los 11 que quedaron, pero todos ustedes, ese me traicionó, pero todos ustedes me abandonaron. Así que de ahora en adelante voy a hacer la gran comisión solo. No, él se vuelve a exponer y vuelve a confiar en nosotros. Y lo ha hecho con cada uno de nosotros, porque cuántas veces nosotros no le hemos fallado y él nuevamente vuelve a confiar. Nosotros debemos imitarlo a él. Tenemos que volver a sanar. Para sanando, hay algo que uno tiene que tener en cuenta. Yo respeto más las heridas que no duelen que las que duelen. A lo que me refiero es que si a ti te duele el brazo, tú sabes que algo está mal. Pero hay ciertas heridas que están tan profundas que tú no las sientes. Y normalmente salen a flor, o sea, salen a la luz en el momento en que tú menos lo esperas, produciéndote grandes problemas. Y es ahí donde nosotros tenemos que caminar con el Espíritu Santo de Dios para identificar aquellas heridas que no estamos sintiendo, porque terminan siendo las que nos desvían de lo que Dios nos quiere llevar. Y tengo que aprenderlo a hacer, siempre teniendo esto en cuenta. Una persona sana siempre piensa lo mejor de los demás. Una persona enferma siempre piensa lo malo de los demás. Así que tú estás sano en el momento que tú logras confiar en las personas. Tu primera reacción con otros es esperar lo bueno. Tú estás enfermo cuando tú miras a otros y empiezas de una vez a esperar lo malo. Y eso te incapacita a ti para tener relaciones sanas. Wow. Déjame llevarte a algo más profundo. Estoy envuelto en una relación de caos, tormentosa. Sé que me están abusando. Sé que se están aprovechando de mí, pero no sé cómo salir de esta relación. Puede ser un cónyuge, puede ser un hijo abusivo con sus padres o puede ser un amigo. ¿Cómo cómo distinguir primero una relación que es enfermiza, caótica, dañina y cómo salir de esa relación? Bueno, yo creo que en toda relación enfermiza hay dos personas enfermas. Tanto el abusador como el abusado. Porque el abusado tiende a ser una persona que no sabe poner los límites en las relaciones, por lo tanto siempre termina rodeado de abusadores. Porque un abusador cuando está con una persona sana, en el primer momento en que hay una luz de abuso, esa persona le pone un límite de distancia. En cambio, alguien que se permite abusar es como que les permite acercarse. Entonces a una persona que está siendo abusada, lo primero que yo le digo es, tú necesitas ayuda. Tú tienes que entender que tú no sabes poner los límites, tienes que buscar una ayuda, tienes que sanar esa parte tuya para aprender a ponerle límite a las demás personas. Porque la persona abusada mucho pone la responsabilidad en el abusador, pero poco se responsabiliza de ella de que no está pudiendo poner esos límites comunes, sanos, que nosotros debemos estar poniendo para de esa manera tener relaciones correctas. Si tú no te puedes alejar de alguien que te está dañando, tú tienes un desamor hacia ti mismo. Y mira que cuando Jesús dice que el segundo mandamiento es amar al prójimo como nosotros mismos, quiere decir que el amor al prójimo debe arrancar con amarnos a nosotros mismos. Si tú no te amas a ti mismo para protegerte, para cuidarte, para elegir bien tus amistades, tú nunca vas a amar de una manera sana y correcta a las demás personas. ¡Wow! Déjeme hacer una pausa. Esto es con ustedes, conmigo. No es fácil lo que estamos hablando porque a veces
Usted y yo podemos acostumbrarnos a una relación abusiva y eso está en detrimento de la dignidad que Dios nos dio. El hecho de que amemos no significa que toleremos el abuso. Tal y como el pastor Pedro lo ha dicho, busque ayuda inmediatamente porque hay algo que no está bien y que debe resolverse. Es decir, su crecimiento está detenido y la otra persona piensa que eso es lo normal. Normalmente un abusador lo hace porque fue abusado y aprendió un patrón, pero en el fondo lo quiere. No, ninguno lo quiere. Pero nosotros tenemos que aprender a poner un alto en esto. Se llama firmeza amorosa. Si no somos firmes en la relación de amor, ninguno de los dos va a salir de esta relación que ya es tóxica y dañina. Qué duros estos principios para algunas personas decir, yo ahora me estoy dando cuenta que no he puesto límites en mi vida. Pero también me he dado cuenta que no he perdonado. Y yo creo que son dos cosas diferentes. Comenzaste hablando hace unos minutos sobre el perdón y me gustaría que exploremos qué dice la Biblia del perdón. ¿Cuáles son esos límites para el perdón en las relaciones? Dice Romanos 12:8, si es posible, en donde dependa de ustedes vivan en paz con todos. Eso es difícil. Y una cosa es aceptar el abuso, otra cosa es poner un límite, una cosa es no perdonar el abuso, otra cosa es perdonar el abuso. ¿Cómo exploramos el perdón en la Biblia? Bueno, yo creo que donde muchas personas fallan es en confundir perdonar con restauración de una relación. Y justamente el versículo que tú nos está diciendo en cuanto sea posible tengan la paz con todo, nos muestra que nosotros debemos estar dispuestos a tener una restauración de relación con otros, pero que no depende solamente de nosotros, depende de que la otra persona tenga la misma actitud hacia nosotros. Es imposible yo tener una relación correcta con alguien que no quiere tener una relación correcta conmigo. Es imposible yo tener una relación dentro de los órdenes o dentro del orden de Dios con una persona que no quiere tener una relación conmigo dentro del orden de Dios. Es por esa razón que nos muestra. Y vemos muchos casos bíblicos. O sea, hubiéramos podido sentar en terapia a Caín y Abel por años, eso nunca se hubiera resuelto. Wow. ¿Por qué? Porque en Abel había un deseo, había un espíritu de adoración a Dios, mientras que en Caín había un egoísmo, había un egocentrismo, había un celo, había una envidia que él no estaba dispuesto a lidiar con ella. Vamos más adelante también a lo que era Jacob y Esaú. Era imposible que entre ellos hubiera una buena relación. Es por eso que Jacob, cuando encuentra una paz con Esaú le dice, bueno, vamos a vivir juntos, y Jacob es como, bueno, yo te llego, nos vemos, y se va para otra región, porque él sabía que si ellos se mantenían juntos era solamente cuestión de tiempo hasta que todo volviera a explotar. Ahora, tuvo una distancia de paz con Esaú, al punto que nos dice que ambos enterraron a su padre, o sea, se reunieron en ciertos momentos, pero Jacob sabía que era imposible tener una relación íntima con su hermano Esaú porque sus espíritus eran contrarios. Vemos también el caso de lo que sería Ismael e Isaac, que hasta el día de hoy ha sido un problema. Eso no es meterlos en terapia. Ya nos estamos dando cuenta que es un tema espiritual. Hasta que Dios no haga algo, pues es imposible, humanamente imposible que haya una completa unidad. Entonces ahí nosotros tenemos que tener esa paz. Sí nos dice que la paz de entender que toda relación tiene que tener la distancia prudencial para que sea saludable. Exacto. Lo primero que yo tengo que hacer, si alguien me ofenda, yo tengo que perdonar. Todo se tiene que perdonar y todo se puede perdonar. No existe un pecado en la Biblia que mi hermano pueda hacer contra mí que Dios me diga, no, eso sí no se lo tienes que perdonar. Todo se tiene que perdonar. Wow. Porque perdonar es un acto egoísta. Muchos creen que es darle algo a alguien, pero es pensar en ti mismo, porque sanar tu corazón es que tu corazón esté bien. Ahora, restaurar la relación ya es algo que la Biblia nos dice en cuanto sea posible, en cuanto dependa de ustedes. Yo debo estar dispuesto a restaurar la relación y lógicamente hay ciertos casos en los que la Biblia no me obliga a mí a volver a dar una confianza, como es el caso en el matrimonio en el que había una infidelidad. ¿Okay? Yo tengo que perdonar si ocurre. Yo tengo que estar dispuesto a una restauración, pero no necesariamente tengo que volver a dar la confianza. Es algo que ya se deja en el aire y sí creo que las parejas que logran sobrepasar un adulterio terminan estando más unidas aún que una que no pasó por ahí. Wow. ¿Okay? Pero yo no encuentro ningún versículo bíblico que obliga a una restauración después de ese caso. Entonces sí se nos pone ciertos límites y también Dios nos da cierta libertad
para elegir a nosotros lo que nosotros también queremos en ciertas ocasiones, como esta que acabo de describir. Hablemos de las relaciones saludables. Nos están escuchando y viendo. Dice nosotros tenemos diferencias, pleitos normales. ¿Cómo sé que esta relación es saludable? ¿Cómo sé que me conviene? Por ejemplo, un noviazgo o una amistad o un matrimonio. ¿Cómo sé que el ambiente en casa tenemos una relación saludable? Porque honra a Dios, porque está dentro del orden de Dios. Y es a lo que nosotros lo tenemos que llevar. Mira, nosotros los latinos crecimos en una cultura donde veíamos normal cosas que cuando vamos a la Biblia no son normales. Por ejemplo, creciendo era normal que el padre, para llamarle la atención a sus hijos, para regañarlos, gritara. Y eso lo veíamos no, es que papá es el que está gritando. Estábamos en la empresa y de pronto gritaba el jefe, y no, si es el jefe, él puede gritar porque el que tiene autoridad tiene derecho a gritar sobre aquellos que están bajo autoridad. Wow. Pero cuando vamos a la Biblia, Jesús mismo dice ahí que la forma en que nosotros vemos la autoridad no debe ser como el mundo, que lo hacen para oprimir, sino que debe ser más bien sirviendo a los demás, haciéndonos servidores de los demás. Es que nosotros tenemos que vivir nuestra autoridad. Entonces, cuando yo empiezo a entender este principio, yo puedo reemplazar ciertas cosas que fueron añadidas a mí por la cultura y que lógicamente están dañando mi núcleo familiar. Y digo, no, mira, en mi casa la autoridad no va a ir acompañada de gritos. En mi casa, yo, al ser autoridad, no voy a oprimir ni a mi esposa ni a mis hijos, los voy a servir. Es con mi ejemplo que yo voy a lograr influenciar sus vidas. Entonces, siempre que nosotros encontramos que una relación está violando los principios, los límites que Dios estableció en su palabra, es una relación que no es saludable y que necesita ajustes para llegar a serlo. Qué importante. Tantos trabajos, tomen nota. Esta entrevista está increíble y antes de hacer la siguiente pregunta, yo quiero invitarles a todos a que lleven un curso que va a sanar su corazón. En Enfoque a la Familia creamos un curso llamado El Lenguaje del Perdón, porque para tener muchas relaciones saludables, que nuestros círculos estén saludables, es necesario sanar el corazón, como lo está diciendo el pastor Pedro. Si ustedes quieren ver este curso, vayan al enlace que está en la descripción de este video, El Lenguaje del Perdón. Lo hizo mi papá. Muchos compañeros de trabajo que lo han visto han llorado porque saben que necesitan sanar en sus propias familias, en su relación con Dios, cosas que han hecho mal. Y yo creo que este es un recurso que les va a bendecir mucho. Ahora, ¿qué señales hay en una relación que ha sido rota, ha sido muy dañada y que puedes decir, ya esto necesita el acompañamiento o la ayuda de un profesional? Bueno, yo creo que se necesita la ayuda de un profesional cuando no está en ti el hacer los cambios que se requieren hacer o en la otra persona. Cuando hay, digamos, un problema de agresión, de gritos, la pregunta que yo le hago a la persona es, ¿tú puedes controlarlo? Ese tipo de actitud no puede estar más en la relación. Tú tienes el control, puedes tomar la decisión de hacerlo. Y si la persona definitivamente reconoce, no puedo, es algo que va más allá que yo digo, entonces necesitas ayuda. Cuando tú puedes manejarlo y puedes poner ciertos límites, yo creo que tú estás a salvo. Pero aún, en todo caso, yo creo que siempre es bueno tener a alguien a quien nosotros le estamos rindiendo cuentas. Y justamente el no estar solos también depende el tener personas que a nosotros nos están mentoreando, autoridades a las cuales nosotros estamos respondiendo. Mira, yo creo que toda persona, para poder tener una vida saludable, debe tener una autoridad en su vida, a quien se sujeta, en un punto en el que si yo pienso que la respuesta es sí, pero mi autoridad me dice no, yo muero a mi punto para obedecer lo que me está diciendo. Eso para mí es mi pastor. Y yo creo que todos nosotros lo necesitamos para ponernos a salvo. Porque como dice la Biblia, no hay nada más engañoso que el corazón del hombre. Entonces, si mi corazón me está engañando y me está haciendo creer algo, una mentira, como si fuera verdad, yo necesito tener alguien a quien Dios pueda usar en mi vida para decirme, no, estás yendo en la dirección equivocada. Y creo que eso es supremamente necesario para la vida de todas las personas. Puede que nos escuche un matrimonio en crisis. Han peleado, no saben comunicarse, fruto de la crianza que tuvieron y fruto de las heridas abiertas, porque ese es el matrimonio. Para mí, el matrimonio es el mejor escenario para mejorar, siempre y cuando yo lo enfoque correctamente, responsabilizándome del manejo de mis emociones, porque si yo culpo a mi cónyuge, otro tiene la culpa y yo quedo inmaduro. Pero este matrimonio nos está viendo casi al punto del divorcio
y se preguntan, ¿hay esperanza para nosotros? Bueno, yo creo que siempre hay esperanza. O sea, cuando nosotros leemos la Biblia nos damos cuenta que el Señor varias veces se encontró con personas muertas, ¿no? El caso de Lázaro, que yo digo, lo mandan a llamar a Jesús cuando Lázaro está enfermo. Pero Jesús no va y resuelve una enfermedad. Jesús se queda hasta que muere y pasa 4 días dentro de una tumba. O sea, llegó en el escenario más desesperanzador de todos. Claro. No solamente ya murió, sino que su cuerpo está descompuesto. Y el Señor llega en ese momento y da una instrucción y lo levanta de la muerte, dejándonos ver que cuando toda esperanza humana se ha perdido, todavía Dios puede traer una solución. Dios todavía puede revivir lo que está descompuesto. Entonces, lo que yo le diría a una pareja que está pasando por eso es, mira, Dios puede resolver cualquier situación si nosotros nos rendimos a Él. Mira la condición que le dijo a Marta y María. Le dijo, no les dije que si creen verán la gloria de Dios. La gloria de Dios siempre trae vida a lo que está muerto. Pero creer no era simplemente decir yo creo, era mover la roca que Jesús les mandó a mover a ellos. Wow. Entonces, si esta pareja está dispuesta a rendirse completamente a Jesús, a obedecer todo lo que Jesús les diga, a hacerle caso, a ponerlo en práctica, ¿sí? Creo que hay una gran esperanza. De hecho, creo que van a haber un gran milagro. Porque siempre que nos rendimos a Jesús, el 100% de las veces vamos a ver la gloria de Dios. ¡Wow! Él es Pedro Villegas, autor del libro Una vida relacional al máximo. Si usted nos está viendo desde nuestro canal de YouTube, pueden ir a adquirir el libro en la descripción de este video. Y les recomiendo este segundo recurso, el lenguaje del perdón, que profundiza en aquellas áreas que tenemos que sanar en nuestra vida. Gracias, Pedro, por estar con nosotros acá en Enfoque a la Familia. Muchísimas gracias, Esteban y Pastor Sixto, por la invitación y a todas las personas que nos están viendo también. Mil gracias, amigo. Gracias por el esfuerzo que has hecho de venir hasta acá para estar con nosotros. Aprecio cada conversación, aprecio nuestra amistad y doy gracias a Dios por la sabiduría que Dios te ha dado. Gracias por compartirlo, por abrir tu corazón en esta entrevista. Y a usted le animo a que repase esta entrevista con su familia, con sus amigos. Hágase preguntas, haga la lista. ¿Quiénes están en mi círculo más íntimo? ¿A quién llamo? ¿A quién invito a mi Getsemaní? ¿A quién le pido consejo? ¿Quién me corrige cuando estoy haciendo algo malo? ¿Con quién lloran mis hijos? ¿A quién llaman mis hijos? Yo he incluido a mi familia en este círculo más íntimo y si necesita ayuda, búsquela inmediatamente, porque hay momentos donde puede que nosotros no veamos claro y es normal, porque esto nos hace interdependientes del cuerpo y humildes para buscar ayuda. Así es que no se limite. Dese la oportunidad de buscar ayuda que le guíe a los principios bíblicos. Y como ha dicho Pedro, cuando nos sometemos a Dios, Él hace milagros, aún resucita muertos. Gracias por haber estado con nosotros acá en Enfoque a la Familia.